Y yo quiero pedirles que de manera particular hoy me concedan referir un poco de historia y traer a nosotros qué importancia tiene eso en nuestra historia, en lo que nosotros somos hoy. Ustedes saben que la iglesia evangélica, como somos nosotros, porque predicamos el evangelio, aunque supuestamente todos predican el evangelio, también se llama protestante. Y de hecho, algunos tienen una referencia extraña, no sé si ustedes lo han oído. Dice, bueno, yo antes era católico, pero la palabra católico significa universal. Católico romano, pero ahora voy a una iglesia cristiana. Yo digo, oye, pero también aquellos hablan del cristianismo. Entonces, realmente, ¿cuál puede ser la diferencia y de dónde ha venido todo esto? En la historia de la iglesia, nosotros encontramos que alguien ha dividido la iglesia en 6 periodos hasta el día de hoy. Primero, la iglesia antigua, medieval. Segundo, iglesia moderna. La decadencia de esa iglesia y la iglesia posmoderna. Pero alguien también ha dicho que mejor se puede dividir la iglesia de esta manera. Ustedes deben saber que nosotros estamos en el año 2023 porque hace 2023 años Jesús nació y a partir de ahí se comienza esta era y es antes de Cristo, después de Cristo. Ahora, ¿qué ha pasado con la iglesia? O sea, ¿qué ha sido de esta institución que ha impactado al mundo? Porque la iglesia ha tratado de ser destruida, pero la iglesia sigue. A pesar incluso de los pecados de algunos de la misma iglesia, la iglesia sigue. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Noten bien, y voy a ser breve en esto antes de entrar en materia. La iglesia se puede decir que comenzó con los apóstoles, aquellos 12 que Jesús tuvo, entre los cuales nació uno, o hubo uno que era diablo. Ese fue reemplazado en el libro de los Hechos. Pero luego nosotros nos encontramos con la iglesia perseguida, es decir, la iglesia comenzó a crecer a través de los apóstoles y estos hombres escribieron su credo, estos hombres comunicaron estos principios, pero entiendan que los apóstoles no tenían este libro como nosotros lo tenemos hoy. Este libro comenzó a escribirse como tal unos 30 años o 60 años algunos después de Cristo. Ahora, ¿cómo ellos recordaron esto? El Espíritu de Dios recordó estas cosas a estos hombres. Pero es interesante que el primero fue Marcos y luego los demás tuvieron referencia de Marcos, pero añadieron de sus propias vivencias y el Espíritu de Dios estaba orando. Y este libro se recopila, este libro se pone junto posteriormente y así tenemos esta Biblia. Pero mientras tanto es interesante cómo Dios obra. Después de los apóstoles y estas verdades en su corazón, la iglesia seguía creciendo y la iglesia vino a ser perseguida. Después la iglesia pasó por un proceso que se le llama la iglesia imperial, donde la iglesia, ahora miren bien, de ser perseguida comienza a unirse con el imperio romano cristiano. Viene una persecución y después de esto, allí en Constantinopla se fundamenta la iglesia y eso hace que la iglesia entonces tome un carácter y una forma de donde viene la iglesia católica romana que conocemos. Ahora, como ustedes oyeron, lamentablemente la iglesia y los poderosos se asociaron y la iglesia vino a ser sencillamente otro medio de alcanzar el poder, otro medio de extender la influencia y había matrimonios arreglados entre ellos de un reino a otro y la iglesia estaba en el medio participando de estas cosas. La iglesia llegó a comprometerse con estos gobernantes y en tal sentido la iglesia comenzó a acomodarse a los tales y a abandonar la verdadera fe y las escrituras. La iglesia medieval entonces viene y en esta cae el imperio romano. Y como comienza una desorganización en el orden político organizacional, surge entonces un periodo de otra doctrina religiosa. Y allí viene la iglesia musulmana o el grupo musulmán, y eso comienza a competir con el cristianismo. Y usted va a ver en la historia guerras entre uno y otro, tratando de establecer un dominio político territorial, pero la iglesia está en el medio. A todo esto, lo que había era la iglesia católico romana. Y de repente, dentro de esa iglesia católica romana, Dios comenzó a inquietar a ciertos hombres. Y antes de Martín Lutero, ya otros se habían inquietado. Y Dios comenzó a inquietar hombres en diversos lugares. Y esos hombres comenzaron a ver ciertas prácticas que no eran conforme a este libro. Y ellos protestaron, y por eso se le llaman protestantes.
Perdónenme la rapidez con que he comunicado esto, pero ese no es el punto principal aquí. Yo simplemente quería darles un poquito de contexto. ¿Qué pasa? Estos hombres dan lugar a lo que después, para el siglo XVI, se inicia la iglesia reformada y luego llegamos a la iglesia moderna. Ahora bien, la iglesia moderna y hasta donde estamos hoy ha tomado diversas formas. Y yo quiero que en primer lugar ustedes entiendan, mis queridos hermanos, que la iglesia como es hoy no era como en los días de los apóstoles. En los días de los apóstoles, en primer lugar, no había un lugar como el que nosotros tenemos, porque se reunían en casas. Además de eso, en la iglesia de los apóstoles tampoco habían himnarios. Y esto lo digo con mucho respeto y cuidado. Hay personas que entienden que la verdadera fe es cantar cantos con himnarios. Los himnarios salieron para el siglo XVI. Y los himnarios vinieron luego de inventar la imprenta. O sea, los himnarios vinieron mucho después. Y el propósito de esos himnarios era que se cantara juntos. Hoy sigue siendo canto unido, aunque no haya un himnario en la silla o en el banco. Y eso es otro tema. Pero la iglesia ha venido evolucionando hasta lo que nosotros conocemos hoy. Pero entiendan ahora, los principios que motivaron a aquellos hombres siguen siendo vigentes hoy, aunque las circunstancias sociales y políticas no sean las mismas. Lo que ellos propusieron, que se resume en 5 solas o solamente, eso sigue siendo vigente, aunque no estamos en las mismas circunstancias sociopolíticas, pero interesante, las cosas que dieron lugar a eso, los fenómenos y las presiones todavía siguen vigentes. Y voy a hablar un poquito de eso. Vamos a ver de las 5, 3 hoy. Que Dios nos ayude. Son sola escritura, sola fides o sola fe y solo Cristo. Luego nos queda sola gracia y sola de gloria, que eso lo veremos al final del mes con la ayuda de Dios. Ahora, ¿por qué ahora? Bueno, pues fue en octubre cuando Martín Lutero, de hecho el 31 de octubre, publicó estas tesis en la iglesia. Y por lo tanto, hoy, el mes de octubre se recuerda como el mes de la Reforma Protestante. De manera que todas las iglesias que vemos hoy, incluyéndonos nosotros, en cierta forma, ahí comienzan a formarse. Vamos a hablar de la sola escritura. En el texto que hemos escogido, Pablo le escribe a Timoteo, un hijo en la fe. Timoteo también era pastor y le dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. La sola escritura lo que significa es que solo la palabra de Dios tiene la autoridad máxima. La palabra de Dios es la autoridad a partir de la cual todas las demás autoridades se derivan. La palabra de Dios debe ser nuestra referencia para someternos a Dios. La palabra de Dios, repito eso, la palabra de Dios debe ser la autoridad que gobierna sobre nosotros para someternos a Dios. Ahora entiendan qué pasa. Esta palabra de Dios, inspirada, salida del aliento de Dios, es perfecta e inerrante. No hay error. No podemos entender todo lo que en ella hay, pero no porque en ella haya problemas, sino en nosotros para entenderlo, para armonizarlo. Además de eso, esta palabra es clara. Noten cómo Pablo le escribe a Timoteo, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. Esta palabra transmite la voluntad de Dios, contiene, y no solo contiene, es la voluntad de Dios para nosotros, pero entienda ahora, ella puede ser entendida aún por una persona que no tenga mucho conocimiento académico. Esta palabra, además de ser clara, es una palabra viva y eficaz, y lo que significa es
que esta palabra es dinámica, a diferencia de otros libros históricos, porque esta palabra es histórica, pero también es viva y eficaz. El Espíritu de Dios obra por esa palabra para transformar vidas. De una manera en que a veces los mismos hombres no pueden entender cómo es que Dios trabaja a través de esa palabra. ¿Qué decía la iglesia romana? No, ellos creen, sí, esta es la palabra de Dios. Ellos tienen una Biblia, pero al mismo tiempo tienen una autoridad de la tradición y la autoridad jerárquica de la iglesia. En otras palabras, llega un momento en que la tradición tiene tanta autoridad como la misma palabra. O lo que diga el Papa tiene tanta autoridad como la misma palabra, o quizás más autoridad. No, los reformadores dijeron, no. No puede ser que haya más autoridad que esta. O sea, la autoridad no la tiene un hombre, ni la tiene la tradición, la tiene esta palabra. Por eso, hermanos, por eso. Ustedes ven programas en televisión donde la gente va a un lugar y de repente en un tronco ve una imagen y dice la Virgen. Y ahí comienza la gente a reunirse, a hacer peticiones y a hacer cosas porque ahí hay una Virgen. Es la forma de una Virgen. Ellos nunca vieron la Virgen, pero se le parece a la Virgen que alguien una vez pintó diciendo que era la Virgen. Y eso puede pasar en cualquier cosa. Y eso viene a ser la autoridad sobre ellos. A través de la historia, hermanos, Satanás ha luchado para quitar esa palabra que es la única autoridad sobre nosotros, la más alta autoridad sobre nosotros, para que no estemos sujetos a esa autoridad. El hombre y la mujer estaban en el huerto del Edén. Y dice la Biblia que el diablo se le acercó. Y oigan cómo le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todo fruto. En otras palabras, el diablo comenzó a torcer y a quitar la palabra de Dios y ponerla de él. ¿Y qué hizo en los días en que surgieron los reformadores, la Iglesia Católica Romana? Quitaron esa palabra para poner la autoridad de un hombre o la tradición. Las cosas se han hecho de esta manera. Y miren, y esa es la lucha que tienen a veces muchos personas que amamos, que vienen de un trasfondo católico romano. Ellos no quieren venir aquí o no quieren ni siquiera rendirse a Cristo porque la abuelita le enseñó esto, esto y esto. Y guardan esa tradición porque es una autoridad ahí. Y ellos dijeron, no puede ser. Pero saben que con el tiempo vienen dentro de las iglesias protestantes, por favor presten atención a esto es muy importante, las iglesias carismáticas. Las iglesias carismáticas son aquellas que enfatizan la obra del Espíritu Santo y la llevan a un extremo y entonces de repente le quitan la autoridad a la Biblia y se basan en un sueño, una visión o en una declaración particular. Y de repente no es lo que dice la Biblia, sino lo que yo me soñé. Y no es lo que dice la Biblia, sino lo que yo estoy sintiendo. Y están otra vez. Y eso, hermanos, eso es un peligro. Porque yo he conocido hombres que han sentido de repente que ya su esposa no está tan bonita. Y de repente sienten otra hermanita de la iglesia que necesita un buen compañero como ellos y ya se ven el final de la historia. El diablo usa los sentimientos para engañarnos. Usted se levanta un día y se siente feo y se siente mal, pero es la misma cara, el mismo espejo. Pero usted se siente así. No, los sentimientos no nos pueden gobernar. Y el diablo usa los sentimientos para muchas cosas malas. Miren, hermanos, nosotros creemos que esta palabra es la que tiene la autoridad. Yo me puedo soñar, los sueños son locos. No estoy en contra de los sueños. Quiero aclarar algo. Yo conocí una hermana en la iglesia. Hermanos, Dios puede hablar como Él quiera. Y esa hermana un día vino para donde mí, me dijo cosas que estaban pasando en la iglesia que solamente yo sabía y ella tenía razón. Y ella dijo, yo me soñé eso, pastor. Yo no se lo pude discutir. Dios puede hablar como Él quiera a través de un burro, si Él quiere. Pero hoy por hoy, dice la Escritura, Él nos ha hablado en otro tiempo por medio de los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo, por esta palabra. Dice Pedro, esta palabra es la ley más segura. Y él oyó una voz. Él oyó una voz y tuvo la visión de la transfiguración. Y él dijo, no, eso no es ya seguro. Esta palabra es la luz que alumbra en el lugar oscuro. Por lo tanto, si usted quiere conocer cómo ser salvo, si usted quiere tener una relación viva con Dios, esta palabra le dice cómo. No yo ni nadie, esta palabra le dice cómo. Ella es suficiente. Y
Y eso es lo que Pablo le dice más adelante a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y hermanos, es una palabra poderosa, es una palabra que tiene aquí toda la verdad que necesitamos para ser salvos, como Pablo le escribe a Timoteo. Y si usted quiere tener una relación apropiada con Dios y desde Dios poder tener una relación apropiada con su esposa, con los hombres que le rodean, con sus hijos, la palabra de Dios es suficiente. Ahora, eso no significa que la palabra de Dios tiene aquí todas las verdades de todas las cosas. No. La palabra de Dios no le habla de tecnología, no le habla de ADN, no le habla de esas cosas de biología. Y como alguien ha dicho, no le habla del alfabeto chino. Pero le dice todo lo que necesita saber para relacionarse con Dios, para conocer a Dios y tener esperanza segura en Dios. Es una palabra poderosa y dinámica. Eso significa que leyendo la palabra de Dios, el poder de Dios viene y el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones. Conocí la historia de un misionero en África. Y este hombre estaba en África allí predicando. Y de repente un africano se le acercó de una de esas tribus y le preguntó al hombre que lo vio con el Nuevo Testamento en la mano y lo había visto, si le podía dar el Nuevo Testamento, si se lo podía regalar al africano. Y el pastor le dijo, claro que te lo puedo regalar, pero ¿para qué tú lo quieres? Él dijo, para fumármelo. ¿Cómo así? Dice, sí, porque esas páginas son del tamaño de los tabacos que yo preparo. Además, se sabe que la página suavecita me funcionaría bien. Y el pastor le dijo, está bien, yo se lo voy a dar para que se lo fume con una promesa. Léalo antes de hacerse cigarro. Y él accedió. Oigan, mis queridos hermanos, el hombre se fumó Mateo. Sí, señor. Parece extraño. Se fumó a Marcos. Se fumó a Lucas. Pero como lo iba leyendo, cuando llegó a Juan capítulo 13, la vida cambió. 15 años después, el misionero estaba en una iglesia. Y cuando él de repente ve a este hombre predicando africano, el misionero estaba allí. Y cuando el evangelista que estaba allí lo vio, le preguntó, ¿usted se acuerda de mí? Le dijo, no me acuerdo. Yo fui el que me fumé el Nuevo Testamento. Pero cuando llegué a Juan capítulo 13, ya mi alma no aguantaba más y caí a los pies de Cristo y hoy vivo para anunciar este evangelio. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Pruébelo. Por eso yo le aconsejo, usted tiene que leer esa palabra a diario. Y hermanos, otra vez, por favor, reciba mi consejo de todo corazón. Mire, yo vivo dependiendo del celular pero cada vez yo creo que lo estoy rechazando más, lo estoy odiando más. Antes de coger por la mañana el celular a chequear lo que salió, ponga eso a un lado, lea la palabra de Dios y exponga su corazón a esta palabra que es viva y eficaz. Y ella le hará prosperar. Oye el Salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Y saben lo que dice? Que ese será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no se seca, y todo lo que hace prosperará. Tome su Biblia y lea su Biblia. Y si usted no tiene Biblia, hable, que yo le consigo una del tamaño que quiera las letras, para que no haya excusa. ¿Qué dijeron los reformadores? Solo la Escritura. Esa es la autoridad por encima de toda autoridad. Por eso, hermanos, cuando se predica, abrimos la Escritura. Y por eso cuando vamos a hablar cómo hacerlo así, buscamos el consejo de Dios, que tiene suficiente información y dirección para todas las áreas de nuestra vida. La sola fide, sola fe. Básicamente lo que ellos dijeron es esto. El planteamiento católico romano en ese momento era fe más algo para ser salvo.
Ya no solo la información o lo que la palabra de Dios nos enseña. No, mire cómo le dice Pablo a Timoteo. Desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el problema de estos reformadores? ¿Cuál fue el problema que ellos tenían? Ellos decían, porque la iglesia decía lo siguiente: tú puedes ser salvo con fe, sí, tienes que creer, pero además de la fe necesitas las indulgencias. Entonces miren qué pasó. El Papa buscó un hombre muy persuasivo en su verbo y lo mandó por las villas a anunciarle a la gente la necesidad de comprar indulgencias para salir ellos de la condenación que les esperaba o sacar familiares de la condenación que les esperaba. Y este hombre llevaba monedas y llevaba algo que sonaba. Y cuando esas monedas sonaban, él decía: así están ahora sus familiares saliendo del infierno. Era algo terrible, o del purgatorio. Porque cuando compraban las indulgencias, los permisos, ellos podían salir de allá. Además de esto, la iglesia se inventó los méritos. Y eso significa que son como grados, como dones, como una cuenta bancaria donde la persona va acumulando méritos que le sirven para ser aceptados por Dios. Dios te acepta, además de lo que tú hagas, estas buenas obras, pero también con estos méritos. Y de entre esos méritos, habían personas que habían acumulado tantos méritos que podían repartir méritos a otras personas que le faltaban méritos. De manera que ya no era solo la fe, sino también la indulgencia, pero además de eso, mérito. Pero no solo eso, también había que hacer ciertos sacrificios y cierta peregrinación y caminar de rodillas una distancia, porque la fe no es suficiente, hay que hacer algo más. Pero ¿saben lo que dice la Escritura? Y fue lo que descubrió el reformador: que el justo es justificado solo por la fe. Y la fe es una mano desnuda donde la persona cree que Jesucristo vivió una vida perfecta para ponerle mi cuenta y murió en la cruz para pagar el castigo que yo merezco. Oiga, ¿cuál es el negocio? Yo crecí en mi país, no existía nada de esos supermercados que hay ahora. Usted iba a un lugar, una bodega, como le dicen aquí, y ahí usted pedía, ¿verdad? Voy a poner cualquier cosa, ¿verdad? Porque yo recuerdo esto en particular. Usted pedía: deme 2 pesos de salsa de tomate. Y la persona que estaba allí, en una balanza que había allí, le ponía al lado aquí, mire, la salsa de tomate. Los 2 pesos. Vamos a decir que usted compraba 1 libra. Y ahí le ponía en un plástico una cosa, y de este lado ponía algo que era equivalente a la libra. Y cuando ponía la libra aquí y equiparaba con esto el balance, entonces le dio 1 libra. ¿Quiere 2 libras? Aumentaba algo aquí más y aquí estaban las 2 libras y eso iba marcándolo. Oigan ahora, para usted entrar al cielo, para tú entrar al cielo, tú necesitas una balanza perfecta delante de Dios. Una balanza que te permita llegar a la presencia de Dios. Y resulta que aquí está el peso de la demanda de Dios, que tiene que ser una vida perfecta. Una vida perfecta, una vida que haya cumplido toda la ley desde que naciste hasta el día de hoy. Es decir, un niño que nunca pataleó, un niño que nunca habló mentira, un niño que nunca codició, un joven que nunca tuvo lujuria ni malos pensamientos. Una vida perfecta. Y aquí está el peso de Dios. Mire, y cuando ponen la vida suya, ¿saben lo que pasa? Mire, se va. Queda corto, no hay el peso que Dios demanda y la vida suya está aquí, y cuando lo ponen en la balanza de Dios le dice: condenado. Pero ¿qué pasó? No, cuando niño hiciste esto, ¿te acuerdas? Y cuando joven hiciste aquello, ¿te acuerdas? Sí, y además esto y aquello y lo otro, condenado. Oigan ahora qué hizo Dios. Él vino él mismo en su Hijo. Cuando usted estaba aquí corto, trajo la vida perfecta de Jesucristo y la muerte en la cruz. Y la balanza hizo así. Y Él llenó la medida de Dios. Por lo tanto, usted queda corto, pero Jesucristo no. Y cuando usted cree en Él, la vida perfecta de Jesucristo es puesta en la cuenta suya. Eso es justificado por la fe. Y es que la muerte de Él es puesta en el lugar del castigo que usted merece. Sola fe significa solamente por la fe y nada más por la fe. Ahora usted me podrá decir: pastor, pero ¿hay algo más que yo debo hacer para ser salvo? Como le preguntó. No, cree solamente en el Señor Jesucristo.
Oye, pero eso es fácil, pastor. Sí, pero ten cuidado del tipo de fe, porque la Biblia enseña que hay una fe intelectual, donde usted dice, sí, yo creo en Dios. De hecho, usted alguna vez no le ha predicado a una persona, le dice, debes pedirle a Dios que te salve. Le dice, todos los días se lo pido. No, eso es una sola vez. El nuevo nacimiento es una sola vez. Usted nació del vientre de su mamá una sola vez. Y en la fe se nace una sola vez. La conversión ocurre una vez. El nuevo nacimiento ocurre una sola vez. Y yo te pregunto, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Le has pedido a Dios, perdóname mis pecados, porque yo no lleno la medida? Yo nunca voy a poder entrar al cielo. No puedo tener esperanza. Y eso es lo que la Iglesia Católica hacía. Nadie podía tener seguridad de ir al cielo. Nadie. Porque necesitaba fe más algo más. Y me faltaba esto, y me faltaba esto, y me faltaba aquello. Pero la palabra de Dios dice, no, tú eres justificado solamente por la fe. Si crees en Jesucristo como tu Salvador, ya eres justificado y heredero del cielo. Por eso al malhechor en la cruz él le dijo, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy. Y aquí entonces la segunda sola fe. Nada más que fe. Y en tercer y último lugar, solo Cristo. Y lamentablemente, este es tan importante, pero debo terminarlo. Miren cómo le dice Pablo a Timoteo. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Miren cuál fue la perspectiva de la iglesia en ese momento. Si tú tienes que creer en Cristo, tú necesitas a Cristo como Salvador, pero además de eso, otras cosas que te añadan gracia para ser aceptado por Dios. ¿Cómo así? Bueno, en primer lugar, el bautismo infantil. Eso te añade gracia. Bueno, y después de eso, la primera comunión. Eso te añade gracia. Y después de eso, bueno, en la misa, comerte el pan porque ellos no dan el vino. Eso también te añade gracia. Y después de eso, la santa unción antes de morirte. Y después de eso, el santo matrimonio. En otras palabras, siempre tengo que añadirle algo a Cristo. Y la Biblia dice que solamente Él es el Salvador. Solamente Él pagó por el precio de nuestra salvación. Solamente Él murió en la cruz por nuestros pecados. Solamente Él se levantó de entre los muertos. Solamente Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único Salvador. Y en Cristo tenemos salvación. Fuera de Cristo, no importa que usted sea, la iglesia que sea, no tiene salvación. La salvación solamente es en Jesucristo. Y eso es lo exclusivo de la fe. Solamente es en Cristo. Voy a terminar con algunas palabras de aplicación, lamentablemente. No puedo ampliar más ese punto tan importante. Quizás lo tome la semana que viene. Las 5 solas son importantes, hermanos, porque nos distinguen el Evangelio. El Evangelio es claro. Mire, solo la Escritura, solamente por la fe y solamente en Jesucristo. ¿Saben qué es el mundo que vivimos ahora? Bueno, donde la gente quiere la diversidad, la pluralidad y todo terminado en data. Es a mi manera, como yo lo entienda. Usted ha oído gente que le dice, bueno, yo no lo veo así. Y se creen seguros. No, hermanos, miren, o es así o no es así. Nosotros vivimos en una era, por favor entiendan, donde el ego y la decisión personal se exalta. El mayor ídolo que usted tiene cerca de su vida es su propio corazón. Porque somos reforzados a escoger como querramos lo que querramos. Hermanos, yo crecí con un solo tipo de café. ¿Quiere café? Sí. Ahí no le preguntamos de cafeinado, con sabor a esto, con sabor... No, café. Hermano, yo crecí con un solo tipo de cereal que le decíamos conflé. Eso no existía. Dije, ahora usted va y hay 2 isletas en el supermercado con almendra, sin almendra, con esto, con lo otro, con azúcar. Mire, de todo. No, yo crecí con un tipo de pan, pan de agua. Ahora usted va a comer pan y dicen con trigo, blanco, negro, sin esto, sin... Pero todo eso, ¿sabe? Tiene un solo plan. ¿Saben cuál es? Darle el gusto que usted quiere porque usted manda. Antes existían las modas, usted lo sabe. Y yo recuerdo que los hombres se cortaban el pelo de una manera, los que tenían pelo. Pero ya ahora no, ahora no hay moda. Es como usted quiera. Usted quiere andar despeinado, con los cabellos amarrados, está bien. Y
Usted quiere recortarse aquí, dejarse una línea ahí. Está bien. Esa es la era que vivimos, donde cada uno quiere la vida a su medida, como quiera o como dice en nuestro país, como le da la gana. Ahora, para entrar al cielo no es así. Hay un solo mediador, un solo camino, una verdad, Jesucristo. Y fuera de Él no hay salvación. No hay opción. Por otro lado, ¿saben qué nos recuerda esta verdad? Estas 5 solas, solo la Escritura, solo por la fe y solo Cristo. Hermanos, que nuestra salvación es segura. ¿Usted se imagina lo que es morir? Cuando la iglesia se encontró con la amenaza de estas personas que morían y no se sabía dónde estaban, dijeron, no, es que hay un purgatorio. Cosa que no existe en la Escritura. Lo que hay que hacer es sacarlo de ahí, porque era malísimo el individuo. No podían prometerle, decirle el cielo. No hay seguridad. Pero hermanos, estas verdades nos aseguran que si usted muere hoy, ahora, va a la bendita presencia de Dios por toda la eternidad. Qué consuelo tan grande. Qué consuelo tan grande. El dolor de los seres queridos marca nuestra vida de una forma como nada más. Es algo impactante. Oh, pero qué consuelo es saber que si murieron en los brazos de Cristo, con Cristo, están con Él por toda la eternidad. Oigan lo que Él dijo: Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo para que vean mi gloria. ¿Usted se imagina eso? Los que han muerto, todos nuestros seres queridos que han muerto en Cristo, están con Él allá, viendo la gloria de Jesucristo, viendo a otros santos redimidos por toda la eternidad, gozándose en Él. Para nosotros es duro que estamos aquí abajo, pero para los que han partido es victoria. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. La salvación es segura. Hermanos, leamos esta palabra porque en ella hay poder. George Whitefield fue un predicador impactante en su tiempo. Dios lo usó para un gran avivamiento. Había un grupo de individuos ateos, y oigan cómo le llamaban al grupo: Club del Fuego del Infierno, para burlarse de los cristianos. Y ellos se reunieron un día y el chiste del día era: vamos a burlarnos del predicador Whitefield. Y cada uno comenzó a decir esto, pero había uno muy elocuente llamado Thorpe, y él fue el último que se paró. Y cuando él se paró, tomó un texto de la palabra de Dios y comenzó a ridiculizar al predicador, llamando al arrepentimiento como el predicador lo haría. Y cuenta la historia de le comenzaron a temblar las rodillas mientras hablaba. Y llegó un momento en que ya no podía ni hablar. Se sentó en una silla, comenzó a llorar hasta que se convirtió ahí a Cristo, y entonces vivió para ser un verdadero predicador del Evangelio. Jesucristo es un gran salvador. Aún de los que se burlan de Él, Él los salva. Y la palabra tiene el poder para transformar el corazón de una persona, aunque esa persona la lea con la intención de difamarla, con la intención de destruirla. Qué gran Salvador tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, qué tesoro tenemos en esta fe. Qué tesoro tenemos en esta palabra. Que el Señor nos ayude a ser fieles, a amar la palabra de Dios, a vivir por la fe. Y eso significa que, mire, no importa que yo lo dañe, porque yo voy a pecar. Ustedes me ven aquí predicando, pero óigame bien, aquí no hay nadie más pecador que yo. Anda en integridad para que no vayan a pensar mal. Pero yo soy un hombre pecador. Y yo necesito que la sangre de Jesucristo me limpie de mi pecado todos los días. Pero además de eso, entienda bien que hay esperanza en Jesucristo. Todos necesitamos a este precioso Salvador. Todos necesitamos que por la fe
seamos recibidos, porque siempre lo vamos a dañar, o a la entrada o a la salida. Usted no va a dejar de pecar, pero Dios, por la fe, si cree en la vida perfecta de Jesús y si cree que Él murió en la cruz en su lugar, Él lo perdona. Créelo ahora, créelo, abrázalo ahora, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, yo te pido por aquellos que están aquí ahora, los que no te conocen, que en el día de hoy sea su día de salvación. Que en el día de hoy ellos vengan y se rindan al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Oh Señor, gracias, porque tú eres un Salvador que nos recibe a pesar de que sabes que te vamos a fallar, pero volvemos otra vez y tu sangre nos sigue limpiando de nuestros pecados. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.